Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer con la ayuda de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 6. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 10 en adelante y dice la palabra de la siguiente manera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podéis estar firmes y constantes, firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También leemos en los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer ahí unas palabras en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y el versículo 36, y dice la palabra. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Amados hermanos y hermanas, pueblo del Señor en esta gran ciudad. Ahora no es Pablo, ahora es el Señor quien puso en el corazón de nuestro hermano siervo y nosotros que le acompañamos a él, para pasar a visitar a la asamblea de acá de Nueva York, para ver cómo están. Pero se ve que están en armonía. Se ve que están los hermanos y hermanas en armonía. Qué bueno, hermanos. Qué bueno cuando hay esa armonía. Porque dice la palabra, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos. Ahora nuestro Dios puso en el corazón de nosotros para llegar a esta asamblea, para poder traer una palabra del Señor, para poder darles un mensaje a los hermanos, a las hermanas. Porque no es un mensaje, porque ahorita en el tiempo en que estamos, la ciencia está tan avanzada. La ciencia está tan avanzada, se pueden mandar mensajes o recibir mensajes, pero son mensajes de esta tierra o de este mundo. Ahora el mensaje que nosotros traemos, hermanos, ese mensaje viene de lo alto. Por eso la palabra dice: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. La asamblea en este lugar, una asamblea tan prosperada, una asamblea tan prosperada. Por eso Juan dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado
en todas las cosas, tanto en lo espiritual como en lo material. Nuestro hermano siervo dice que cuando el tren va caminando, esas ruedas van parejo, dice él. No hay una que se adelante, ni una que se queda. Ahora nosotros, Dios quiere esa prosperidad en nosotros, espiritual como material. Sí, hermanos. Pero dice la palabra para ver cómo están. Nuestro mensaje está en el capítulo 6 y el versículo 10 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ahora dice la palabra: por lo cual, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, amados hermanos, ahora dice la palabra, vestidos de toda armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque sabemos, hermanos, sabemos, hermanas, que también nosotros tenemos un adversario. Tenemos nosotros un enemigo que no está de acuerdo cuando la asamblea va prosperando, cuando un hermano va prosperando, cuando en una hermana nace un buen pensamiento. El Dios de este siglo no está de acuerdo, hermanos. Hay hermanas que Dios hace despertar un buen pensamiento en el corazón de ellas. De promoverse reuniones, se ha escuchado en los anuncios, dice, allá en Nueva York va a haber reunión especiales promovido por las hermanas. Reuniones especiales promovido por la juventud. Qué bueno, hermanos. En Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate, dice, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo contentamiento en él. Se oye esa fama, hermanos, hermanas, se oye esa buena fama de la asamblea acá en Nueva York, aunque el enemigo no está de acuerdo, también viene. El enemigo está presto para poner cosas en la vida del hermano, de la hermana. Porque dice la palabra de nuestro Dios, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Es lo que Dios quiere en nosotros, hermanos, de estar firmes en la obra del Señor. No movedizo, hermanos, no de un lugar a otro, no hermanos, no hermanas. Estar firmes en la obediencia de la palabra del Señor. Porque dice la palabra, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que es el Dios de este siglo, que no quiere la prosperidad del pueblo del Señor. Pero gracias a Dios, porque aquí en esta ciudad, ahí está la asamblea, ahí está el pueblo, ahí están los hermanos. Pero ahora dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Nosotros, hermanos y hermanas, como dice la palabra, no tenemos lucha dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra el Dios de este siglo. Sí, hermanos, por eso ahora dice la palabra que nosotros debemos estar firmes en las cosas del Señor. Debemos estar firmes en el Señor, hermanos, hermanas también. No vamos a decir que todo el tiempo nosotros estamos bien porque vienen cosas en la vida, pero debemos de resistir, hermanos. Debemos de resistir, hermanas. Viene el Dios de este siglo. Pero ¿sabe qué tenemos nosotros que hacer? Es buscar al Señor en oración. Es buscar al Señor en oración, doblar nuestras rodillas delante del Señor, porque de Él somos nosotros y en Él vamos nosotros, y a Él le pedimos que nos guarda en nuestra carrera espiritual, hermanos. Mientras que el Señor viene por su iglesia. Mientras que el Señor viene por su iglesia, nosotros aquí estamos. Por eso, gracias a Dios, porque Dios puso en el corazón de nuestro hermano siervo y nosotros para ver cómo está la asamblea en esta ciudad. Se ve, hermanos, como dice el salmista en el Salmo 133:1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Se ve la armonía del pueblo y que han aceptado la visita, porque hay lugares, hay asamblea. Cuando venimos nosotros en un recorrido, el hermano siervo dijo a un hermano de una asamblea de aquí de los Estados Unidos: hermano, el Señor ha puesto en nuestro corazón para visitarlos. ¿Y qué dice usted? Vamos a estar. El pueblo no se reúne, dijo. El pueblo no está para esperar cualquier día. Hay un día programado, hay un día establecido de visita. Bueno, no se puede. La bendición se fue para otro lugar. Pero nosotros, hermanos y hermanas, estamos agradecidos porque han aceptado la invitación, hermanos. Por eso dice la palabra, para que podáis estar firmes, amados hermanos, en el Señor. Pero vamos a leer, ahora vamos a leer en el libro de los Proverbios. Vamos a leer. Debemos nosotros estar firmes en el Señor, no movedizos, hermanos. No, hermanos, leemos Proverbios en el capítulo que vamos a leer, es el capítulo 23. Proverbios capítulo 23, y el versículo que vamos a leer también es el versículo 23. Proverbios 23, y ahora dice la palabra: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Pero la palabra dice: compras la verdad y no la vendas. Cuando nosotros estamos parados en un lugar como estamos, nosotros decimos: compra la verdad y no la vendas. Pero cuando el Dios de este siglo viene a turbar el corazón del hermano o de la hermana, muchas veces vendemos la verdad
nos vamos para otro lugar. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen los hermanos? Ahora dicen, aquí sí está la verdad. La verdad es Cristo, hermanos. La verdad es Cristo, hermanas. A Él seguimos. Como dice una alabanza que cantamos, firmes y adelante, huestes de la fe. Sí, hermanos, andemos en la verdad, y la verdad es Cristo, hermanos. La verdad es aquel que vino un día de los cielos, dejando su lugar allá en los cielos, vino a este mundo, hermanos, hermanas. Y Él vino por amor a nosotros. Pero si nosotros estamos en la verdad, estamos en la sana doctrina, defendemos la palabra del Señor. Defendemos la palabra del Señor, hermanos. Guardemos la palabra en nuestro corazón, hermanos, hermanas también. Por eso hemos llegado a este lugar para ver cómo están. Pero, amados hermanos, nos alegra el corazón al ver de un pueblo ferviente en esta ciudad. Qué bueno, hermanos, siguen adelante en la verdad del Señor. Por eso ahora dice la palabra, vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los romanos, vamos a leer ahí unas palabras. Primera carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 13 vamos a leer. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 11. Y ahora dice la palabra. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armaduras de luz. Andemos como de día, el versículo 13 dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías ni en borracheras, ni en lujurias ni en lascivia, no en contiendas ni envidias. Es lo que el Señor no quiere en nosotros, hermanos. No estar en contiendas, hermanos. Seguir en los caminos del Señor. Andemos en novedad de vida, hermanas. No en contiendas. Hay que ver cuando algún hermano quiere levantar contiendas. Cuando alguna hermana quiere levantar contiendas, apartémonos de ellos. Porque viene, hermanos, viene. El enemigo no está de acuerdo. El enemigo no está de acuerdo cuando la obra va en prosperidad. El enemigo quiere turbar la mente de aquel hermano, de aquella hermana. Andemos en los caminos del Señor, por eso dice la palabra, y esto conociendo el tiempo. Dice la palabra, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. No es un sueño que por el mucho cansancio cuando venimos a la presencia del Señor, muchas veces que nos avanza el sueño. Porque así es, hermano. Si voy a decir, no estén durmiendo, tal vez al momento me van a ver, ya estoy durmiendo, porque el sueño es contagioso, hermanos. Cuando vemos que un hermano está durmiendo,
una hermana está durmiendo también, el sueño contagia. Por eso dicen la gente, si se va de copiloto con el chofer, pero no se vaya a dormir porque es contagioso, y es verdad, pues, hermanos. Pero no se está manifestando de este sueño. La palabra dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño de aquel hermano, de aquella hermana que está dormido, dormida, no en lo material, sino en lo espiritual. Que cuando el hermano quiere, viene a la presencia del Señor. Cuando la hermana quiere, viene a la presencia del Señor. Hay un sueño. Por eso dice la palabra, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A cada día que va pasando, hermanos, a cada día que va pasando, hermanas, la venida del Señor está cerca. A cada día que va pasando, la venida del Señor se acerca, hermanos. Por eso desechemos todas las acechanzas del Dios de este siglo. Por eso dice la palabra, la noche está avanzada. Dice la palabra, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Que en nosotros haya esa luz, hermanos. Que en nosotros se manifiesta esa luz, y esa luz es el Señor. Esa luz que está en nosotros es el Señor. Por eso ahora dice la palabra que estamos leyendo, andemos como de día, porque nosotros, si andamos en el día, no fácilmente vamos a tropezar. Hasta los que llevan un carro y dicen, no es lo mismo circular de noche que en el día. Y es verdad, pues. Dice la palabra, vamos a leer, porque vamos a oír más palabras en esta noche. Leemos Gálatas. Vamos a leer Gálatas y vamos a leer en el capítulo que vamos a leer es el capítulo 5, y el versículo que vamos a leer es el versículo 16, y dice la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Sí, hermanos, ahora dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu. Pongamos nosotros la mirada en el Señor, andad en el Espíritu, no en los deseos de la carne, porque la carne tanto anhela, la carne tanto desea. Por eso dice la palabra en la primera carta del apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, andemos nosotros en el Señor. En Él pongamos la mirada, hermanos. Pongamos la mirada en el Señor. No pongamos la mirada en el hombre, porque dice la palabra,
Dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne muchas cosas desea. La carne muchas cosas desea. La carne nos lleva a perdición, hermanos. Pero nosotros miremos al Señor, pongamos la mirada en el Señor. Solamente vamos a leer, en Hebreos vamos a leer unas palabras, aquí vamos a terminar. Hebreos, en el capítulo que vamos a leer, es el capítulo 12, y el versículo que vamos a leer es el versículo 2. Hebreos 12, 2, y dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No pongamos la mirada en el hombre falla, hermanos. No pongamos la mirada en el hombre, hermanas, el hombre falla. Pongamos la mirada en el Señor. Por eso dice la palabra: puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso dice la palabra: el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, hermanos. Él sufrió, cargó esa cruz para darnos vida a nosotros. Él llevó esa cruz, hermanos, hermanas, para darnos a nosotros una salvación tan grande, que en otro tiempo nosotros no gozábamos de esta salvación, pero gracias a Dios, porque ahora nosotros buscamos al Señor. Por eso dice la palabra que hemos leído, la palabra que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Pongamos la mirada en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias a Dios por su palabra que Él nos ha concedido en esta noche, y Él quiere bendecirlo en nuestros corazones.